Si tienen un documento PDF, pero este pesa demasiado y necesitan bajarle peso o descomprimirlo para poderlo enviar por correo o por alguna red social, voy a mostrarles cómo descomprimirlo en el celular por si no tienen acceso al computador, pero funciona totalmente igual en el computador. Entonces yo ya tengo el documento PDF descargado en mi celular. Ustedes van a descargar su documento en el celular y ahora lo voy a buscar. Lo vamos a buscar en el administrador de archivos, que es esta carpetica, la van a buscar en su celular, le dan clic y al abrirlo le va a mostrar los documentos. Entonces aquí está el que yo quiero bajarle peso. Aquí abajo me dice que pesa 194.24 KB. Y si ustedes tienen demasiado, lo que van a hacer es cambiarle el nombre para poderlo ubicar fácilmente al comprimirlo. Entonces lo voy a seleccionar unos segundos. Ahí me marcó con un check. Y por aquí abajo le voy a dar clic en más y renombrar. Aquí ustedes le van a poner un nombre con el cual se acuerden y cuando lo busquen lo encuentren fácilmente. Yo le voy a colocar OK. Ustedes le ponen el nombre que quieran a ese documento PDF. Aquí ya me quedó con el nombre OK. Vamos a entrar al navegador. Yo estoy en el celular, pero recuerden que es igual en el celular y en el computador. Una vez estemos en Google o en el navegador que ustedes quieran, van a escribir comprimir PDF online y van a entrar en cualquiera de estas opciones. Los PDF, les voy a dejar estos links en la descripción del video, o comprime PDF con Smart PDF. Con los dos funciona totalmente igual, le dan clic. Acá le damos clic en seleccionar un archivo. Abajo nos aparecen las opciones que donde lo queremos buscar. Seleccionamos selector de medios y nos va a enviar a las descargas. Entonces aquí me aparece el documento. Si ustedes tienen muchos y no les aparece, aquí está el de buscar y le colocan el nombre que ustedes le colocaron al documento. En mi caso, OK, me aparecen varios, pero yo ya sé que es el PDF. Si quieren colocarle PDF, pues punto PDF y aparece solo el documento que renombramos. Lo seleccionamos. Abajo le damos clic en comprimir PDF y aquí me dice que me lo comprimió un 64%. Pesaba 189 y al lado me dice que pesa 70. Entonces acá me dice que ya está descargado. Le damos clic en abrir y aquí ya está el documento. Si no, podemos ir a igual al administrador de archivos. Aquí me aparecen dos. Uno que es OK PDF y el otro OK. Y aparece compresión pues de la página. Si quieren cambiarle nuevamente el nombre, lo seleccionan más renombrar y le quitan ese compress o lo renombran nuevamente y le colocan lo que ustedes quieran. Entonces yo por ejemplo le quito el OK, el compress, perdón, dejo OK y un OK, aceptar y ahí ya me quedó el nombre. Entonces este me dice que me quedó comprimido al 71.69 y el otro pesaba 194. Entonces aquí estoy en el computador para que ustedes se den cuenta que funciona totalmente igual. Selecciono esa opción, seleccionar archivos. Bueno, pues yo no tengo PDFs, pero ustedes van a buscar el PDF y es totalmente igual. Le dan clic en convertir, descargar y lo buscan en las descargas.